Pam pam pa 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 pam pa 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 pam pam pa 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 pam. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos aquí en el Santiago Bernabéu, 1 de octubre de 2022. Vamos a dar la vueltecica. Hoy de la mano de Manuel González. Vamos a dar la vuelta, la mano. Y este coche que está detrás también nos va a ayudar a dar la vuelta. Me voy a montar en el descapotable y voy a dar la vuelta en el descapotable. Bueno, antes de comenzar la vuelta venimos por la parte de aquí donde se ve muy bien el tema de la instalación de las lamas en la esquina de la Torre B, donde vemos cómo han colocado en la mitad inferior prácticamente todas, y hasta incluso en el día de ayer, viernes, último día de mes, vemos cómo han colocado estas últimas lamas ya pegando ya en la mitad superior. Ahora nos acercaremos por ahí porque lo que vamos a ver va a ser nuevas lamas en la mitad inferior ya pegando a Castellana. Ahí, ahí. 1, 2 y 3. ¡A la Madrid! Están ahí saludando. Bueno, pues empezamos como siempre en la esquina de la Torre B. Aquí tenemos este pedazo de plumín porque parece que lo van a empezar a desmontar. Imagino que en este extremo colocarán las ruedas, que ahí vemos cómo asoman un poquito las ruedas. Ahora nos asomaremos por encima de la valla y gracias a esas ruedas van quitando por tramos lo que va siendo el mismo plumín que tenemos ahora mismo en imagen. Ya sabéis que mañana tenemos partidazo aquí contra Osasuna a las 9 de la noche domingo. Y también hemos estado directeando sobre estas lamas en la mitad inferior, donde mirad, ahora mismo están colocando lo que va a ser la última de esta parte de mitad inferior, al ladito de la Torre B, y quitando zona. Así quedaría la instalación de las lamas hoy a 1 de octubre, 1 de octubre de 2022. Empieza el principio del fin de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, ¿eh? Es que, ¿quién lo iba a decir? Mirad lo que tenemos a nuestra derecha, las lamas, la piel. Mirad lo que tenemos en la esquina de la Torre B, también lamas. El día que estén todas las lamas puestas, ¿qué vamos a hacer? ¿Contaremos lamas para dormir? Ya directamente tendremos que ir para el interior. El fin está cerca, señores y señoritas. Vamos a subir la mirada porque en la parte superior, aquí en la viga corona, tenemos lo que vimos ayer. Tenemos chapa de acero colaborante acopiada, parece que está preparada para seguir colocando. Ahí la tenemos perfectamente preparada y esperando a que le den el visto bueno para instalarse en la zona. Lo malo de esta semana es que va a haber mucho partido, muchísimos partidos aquí el mes de octubre. Empiezan a venir ya los medios de televisión, en este caso una furgoneta de Media Pro. Ya sabéis que todos los medios, los camiones de prensa y demás, ahora mismo ya pueden entrar por la zona de la puerta 44, esa zona donde el parking, al igual que los autobuses tanto del Real Madrid como del equipo rival. Y estos días no me he fijado bien desde esta posición, pero mirad cómo asoman ya ese hueco de ascensores en la esquina de la Torre B, cómo han quitado ya los paneles de encofrado, y mirad cómo hemos podido apreciar ya esa zona ya sin panel de encofrado, totalmente hormigonada. Lo que decíamos antes, empieza la operación recogida, empiezan a recoger todo ya para que el público, la gente, los aficionados puedan venir por el Santiago Bernabéu y no tengan ningún tipo de problema. Ahí tenemos al fondo lo que van siendo esos soportes de erizo que van colocando a los soportes verticales, en este caso de la Torre B. Volvemos a quitar zoom, este modo gran angular de la esquina de la Torre B con esas lamas en la parte de la mitad superior colocadas, estas últimas que tenemos aquí a nuestra izquierda también colocadas en el día de hoy, y avanzamos hacia Castellana in the night. Lo que decía antes, ahí tenemos las ruedas que ponen en la parte del extremo, aquí en el plumín, para empezar ya a quitarla por cachitos. Avanzamos, aquí vamos hacia Castellana, dejamos atrás un poquito de la Torre B con Concha Espina, subimos la mirada, vemos la pedazo de torre, la Torre B, esta esquina de la Torre B, Concha Espina con Castellana, y nos vienen a recoger en este pedazo de Hammer, ¿eh? Nos vienen a recoger, ahora volvemos. Que no, que es broma. Mirad, Plaza de Lima, Torre Europa. Empezamos a entrar en Castellana. Pam, 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 pam. Venga, volvemos a sacar imágenes desde esta parte de aquí. Vamos a ver también la parte del hueco de los ascensores desde esta cara interna de la Torre B, donde mirad cómo han hormigonado una parte, pero de momento la parte superior aún no la han hormigonado. Están colocando los paneles de encofrado para empezar a hormigonar en la zona. Ahí tenemos todo el hueco del ascensor también, tenemos toda la instalación de chapa de acero colaborante, mientras que van colocando también los embellecedores a los lados. Y poco a poco, lo que decíamos antes, lo que sacábamos desde la esquina de la Torre B, ahí vemos cómo se asoman ya, cómo empiezan a asomarse las siguientes
chapas de acero que van a colocar en la zona, ahí en ese techo. Lo veremos mucho más opaco, ese azul que tenemos, que tenemos ahora mismo ahí en la zona. Lo empezaremos a ver ya un poco grisáceo cuando coloquen la parte del techo. Y aquí está, de momento sigue todo igual, parece que le han quitado el óxido, pero sigue todo igual, no lo han pintado de blanco como nuestro corazón. Venga, vamos a avanzar porque prácticamente tenemos demolida toda la plataforma auxiliar que está debajo de la viga museo. Aquí lo tenemos, montículo de Bélgica in the night, y ahí tenemos la plataforma donde ya sabéis, lo sacamos ayer. Están demoliendo la parte central, toda la parte de hormigón, y luego posteriormente demolerán toda esta zona de piezas metálicas, piezas de acero, que ahora mismo de momento siguen aguantando la embestida de esa excavadora con el pica pica. Quitamos zoom, vemos toda la parte de Castellana, a lo que podemos ver con esos soportes verticales ya instalados. A la vez que van instalando esos soportes verticales, van instalando esas conexiones entre los mismos, y vemos bastantes conexiones entre ellas, Vemos muchísimas conexiones para hacer el refuerzo pertinente entre los soportes verticales. Y a medida que se van colocando los mismos, pues bueno, pues vemos que siguen colocando más. Ahí tenemos en la parte superior de las más cercanas a la torre C, en estos momentos están colocando más conexiones. He de decir que esas vigas en la parte superior, donde al lado de las riostras, ya tenemos todas las vigas, todos los cordones totalmente instalados. Lo que pasa es que obviamente con el tema de la viga corona no podemos ver bien esa imagen, esa parte de la instalación, pero ya están todas, porque hay imágenes aéreas en las que se ve que todo el cordón, todo este cordón ya está instalado. Garrapatas in the night. Mañana, ¿con quién? Ahí tenemos toda la parte de Castellana, donde la están dejando totalmente diáfana. Están recogiendo todo, los materiales, la maquinaria, lo están dejando todo para que la gente cuando pase no tenga ningún problema y se caiga. Los arbustos in the night. Y toda la parte de la viga corona y la viga museo. Hoy a 1 de octubre empezamos mes. Y menudo mes, menudo mes, porque tenemos un montón de partidos este mes. Madre mía, las obras este mes no se van a avanzar prácticamente nada. Desde aquí se ve un poquito mejor lo que van siendo la instalación de los cordones, que han sido instalados todos. Sí. Aquí son enteras, aquí no hay 20 metros. Es decir, que crees tú que ahora mismo la instalación que tenemos de las piezas amarillas son para las cerchas enteras, de 60 metros. Es que estábamos barajando antes la posibilidad de que aquí trajeran por cachitos las cerchas, porque ya sabéis que un cachito son 20 metros más o menos, porque cada cercha son 60 metros. Y es que estamos viendo que esto prácticamente pueden ser 60 metros fáciles, entonces la longitud de una misma cercha. Es posible que sea un banco de pruebas también, para a la vez que traen las cerchas en los tramos, van colocándolas, van instalando en sí, y siguen trabajando en el mantenimiento de ellas aquí, o hasta incluso, bueno, pues esa misma perfección antes de subirlas definitivamente a la parte de la cubierta. Gente de Cádiz, cómo me gusta la gente de Cádiz, señores, ¡viva Cádiz! Aquí tenemos toda la parte de la torre C, donde a estas horas de la mañana podemos ver muy bien y muy visible esta parte del hueco de ascensor en la torre C. Ahí tenemos como han hormigonado también una parte del hueco, pero la otra parte sigue igual. Ahí vemos como la ferralla asoma hacia arriba, pero de momento no han colocado más paneles de encofrado ni han hormigonado esa zona. Lo que sí vemos es que han colocado más chapa en la parte superior, en el techo de la viga corona. Ahí lo tenemos, como han colocado más chapa, y siguen colocando a día de hoy, ahora mismito, más chapa para seguir formando ese techo de la viga corona. Quitamos zoom, vemos los soportes verticales prácticamente hasta la mitad, ahí ya instalados, aquí en Castellana. Empieza la operación recogida. Aquí tenemos nuestro parking privado llenito de plataformas. 1, 2, 3, 4, para que el lunes a primera hora ya tengamos estas pedazos de plataformas. A primera hora vayan a salir a desfilar al Santiago Bernabéu. Y hasta incluso están también acopiando en esta parte de las bases de los apoyos de las cerchas. Están aquí acopiando alguna que otra plataforma. Mirad cómo están todas las bases que están construyendo, que han construido para el tema de las cerchas retráctiles, esas cerchas para la cubierta. Y mirad cómo va quedando aquí en Castellana, esquina de la Torre C. Modo gran angular de la esquina de la Torre C. A nuestra derecha, viga corona y viga museo. Vamos abandonando ya esta parte de aquí con esos soportes verticales, como decía antes. Mientras que van colocando soportes verticales, van colocando esos refuerzos, esas conexiones entre ellas. Y vamos a entrar ya en Rafaelus Salgadus. Aquí en la esquina de la Torre D tenemos a la mini cargadora con la barredora para limpiar
todo el polvo que ha dejado estas obras de remodelación del Santiago Bernabéu en esta zona y entramos en Padre Damián. Estamos aquí en la esquina de la Torre D, donde ya tenemos esos carteles informativos de accesos totalmente instalados, así que pasamos hacia Padre Damián. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, madre de estas! Esta es la mejor imagen donde se puede ver y apreciar esa instalación de los soportes de erizo, esos nexos, que aquí a la derecha los tenemos todos instalados, tanto en la mitad inferior como en la mitad superior, dando cara aquí a Rafael Salgado. Y a medida que entramos en Padre Damián, de momento, poco a poco y tímidamente los van colocando en la mitad inferior, pero en la parte superior no tenemos ni uno, así que aquí van un poquito más lentos. De momento aquí no han empezado a trabajar. No bajaron la otra. ¿Cómo? ¿Repite? ¿Me vas a hacer repetir otra vez? Mira, Manuel cree que esta parte de aquí es donde... equivocado, pero yo creo que las van a montar aquí. Lo van a montar aquí, las cerchas las van a montar aquí y a medida que las van montando, luego las irán pasando aquí. los irán pasando hacia la derecha. De todas formas ahí yo creo que caben dos, no caben más, no pase... Vaya corazón más madridista que tienes. Abandonamos Castellana y entramos en Rafael Salgado. Operación recogida en todo el Santiago Bernabéu. Tienen que dejarlo como los chorros del oro. Que brille todo, hasta las lamas, que brille todo. Y aquí vamos dejando atrás estos soportes verticales, esta instalación de las conexiones entre los soportes verticales, que parece que aquí ya incluso han podido acabar. A ver, no, ahí faltan todavía conexiones por colocar. Ahí vemos las orejetas vacías. Y creo que toda esta parte de aquí está la cara que está pegando a Rafael Salgado. Ya parece que han terminado todas las conexiones. Ahora ya se van a dedicar a la parte de Castellana. Mira, están conectando, están intentando conectar una conexión. Parece que le están dando calor para dilatarlo y poder meter esa parte de la orejeta. O hasta incluso a lo mejor pueden... Sí, han hecho el agujero más grande. Ya sabéis, con paciencia y saliva. De Maribel. Quitamos plano para que sepáis dónde estaba enfocando y entramos así que sí en Rafael Salgado. Esas lamas que ya están instaladas en el fondo norte, donde poco a poco han ido quitando pegatinas. Ahora mismo no tenemos a nadie, pero para que veáis cómo va quedando esta fachada del fondo norte, de momento yo creo que la semana que viene aprovecharán y con una o un par de plataformas se dedicarán a dejar las lamas totalmente desnudas. Me vienen a buscar. Toda la parte de Rafael Salgado aquí en la fachada norte, mirad qué bonito, cómo deslumbran, cómo brillan estas lamas, algunas desnudas, otras no. Así que yo creo que las semanas que vienen, las semanas que entran ahora mismo después de los partidos, entre partidos y demás, van a empezar a quitar las pegatinas de las lamas y dejarlas como están estas de aquí, totalmente desnuditas. Uy, ha dicho desnuditas. La pregunta es, ¿han arreglado esto la lamas? No, sigue igual. De momento la gran pregunta es, ¿la van a arreglar? ¿Tú crees que la van a arreglar o no la van a arreglar? Ahí vemos cómo están empezando a recoger ya toda la parte del suelo, están dejando todo muy diáfano, muy limpio. Y nos vamos hacia Padre Damián. Ale, hop. Mira lo que dice Manuel, que aquí están a punto de comenzar ya a colocar las lamas. ¿Y por qué? Porque ahora mismo están ya todos los soportes de erizo, prácticamente tanto en la mitad inferior como en la mitad superior. Vamos a quitar el zoom para que veáis cómo asoman esos soportes de erizo, esos nexos también, ¿no? ¿Cómo se pueden llamar? Nexos. Nexos entre el soporte vertical y las lamas. Y también para compensar peso. Y también para compensar peso, es verdad. Torre B, Torre D. Torre Hay que A, compensar. Torre C. Siempre hay que compensar en esta vida. Bueno, he aprovechado la que pasaba por la Torre D para entrar aquí en el interior del Santiago Bernabéu a ofreceros esas imágenes que vais a ver al final del vídeo. Y mirad por dónde vamos, en Padre Damián, estos tramos de escaleras, donde por cierto ahora mismo tienen encendidas las luces justo en este torreón, aquí abajito, o en las puertas 55, 59 y demás. Esos descansillos que van cubriendo con esas chapas metálicas, esos aceros, para terminar de ya instalar, de colocar esos descansillos entre los tramos de escaleras blancos que tenemos ahora mismo en pantalla. Hay que ver cómo ha avanzado este muro, hay que ver cómo vimos empezar este muro en la parte inferior, cómo ya enfoscaron, y a medida que vamos subiendo hacia arriba tenemos estos muros, esos tabiques que van enfoscando a medida que van terminando de colocar esos ladrillos y van completando estos tabiques. También vemos esta base, este descansillo de lo que son las escaleras mecánicas in the night, y donde iremos viendo durante todas estas semanas hasta el final de la obra cómo colocan esos tramos de escaleras mecánicas, cómo colocan esos descansillos también,
y cómo siguen trabajando en la zona. Donde la gran pregunta es ¿cuándo quitarán estas pedazos de LRs, estas de Aguilar, que llevan aquí semanas, meses, casi décadas y todos, estas pedazos de grúas que hacen posible todo el tipo de izado aquí en Padre Damián? Todas estas piezas que vemos ahora mismo en el nuevo edificio son gracias a estas dos pedazos de plataformas. Estas dos pedazos de grúas han sido las encargadas, al igual que las grúas torres, al igual que esos pedazos de cracks con chaleco naranja y verde. Sí, son los responsables de todo lo que tenemos en pantalla. Tenemos a nuestra izquierda también estos tramos de escaleras blancas, donde poco a poco y tímidamente van colocando esa instalación de chapa en la parte de los descansillos, y a medida que vamos avanzando hacia la derecha tenemos la parte de la tripota del nuevo edificio, con esas zonas que aún no han colocado la chapa. Tienen que terminar de cerrar todas esas zonas, todas esas estructuras, que poco a poco de momento vamos viendo muchos trabajos, pero de momento esos trabajos no llegan. En el día de mañana podremos ver sacar imágenes de toda la parte interna del nuevo edificio, toda la parte, por ejemplo, de ahí, del interior del nuevo edificio, hasta incluso imágenes también de lo que va pasando en el interior del Santiago Bernabéu, en diferentes partes, tanto en los palcos, esos palcos del primer anfiteatro. Así que tenéis que estar atentos, estad atentos al canal, porque llegarán muchísimas cosas y muy bonitas. Nos acercamos hacia Sagrados Corazones, vemos toda la parte sur de Padre Damián, toda la parte sur del nuevo edificio, donde tenemos en primera plana, en toda nuestra face, toda esta parte de los tramos de escaleras donde empezaron a colocar esa chapa en los descansillos en la parte más superior, y a medida que vayan avanzando las semanas iremos viendo cómo colocan más chapa en los diferentes descansillos que poseen y que tienen estos tramos de escaleras. Ha dado para mucho todas estas semanas, estas 2 semanas y media aquí en el Santiago Bernabéu, porque hemos empezado a ver, y con mucha clarividencia, lo que son los soportes verticales. Ya mirad cómo está la Torre A totalmente envuelta por esos soportes verticales, y hasta incluso mirad lo que tenemos en pantalla, porque también ya vemos conectando muchas conexiones, instaladas muchas conexiones entre los soportes verticales, que ahora cuando nos acerquemos a la Torre A lo veremos mucho mejor. Hemos visto también el cierre perimetral de lo que es la viga corona a su paso por Padre Damián, pero en la parte inferior. Ya simplemente quedaría cerrar por la parte superior, que ahí tímidamente y muy escondido vemos los cordones superiores en el lado sur, más o menos. Ahora lo veremos desde el interior, pero más o menos quedarán unos 3 cordones por cerrar ya la viga corona en su parte ya superior. Ya sabéis que en esta parte de aquí tiene una especie de inclinación hacia adentro la viga corona, y que las tubulares van a estar como tumbadas. Hemos visto mucha actividad también en toda esta parte de aquí, esta placita de Sagrados Corazones, donde en esa parte de ahí, justo en esta parte, ahí es la zona donde dejan acopiados los materiales, esas inmensas piezas que van subiendo a la parte del nuevo edificio, ya sean los cordones o nuevos tramos de escaleras. Lo que sea, lo dejan ahí acopiado y lo suben con estas imponentes LR de Aguilar, que como podéis estar viendo, ahora mismo están descansando ya. Lo que sí tenemos a las grúas torre en forma de veleta y descansando hasta el lunes. Vamos dejando atrás la parte de Padre Damián, el nuevo edificio, todos estos soportes verticales que dan cara a la parte de Padre Damián, esa viga corona, y entramos en Concha Espina. Vamos a ver, porque tenemos novedades. Ayer veíamos en la parte de aquí, en el suelo, un soporte vertical tumbado y que estaba a punto de izarse hacia esta parte vertical de Concha Espina. Mirad cómo se ve, es verdad que está la valla blanca, pero se ve perfectamente lo que hay dentro. Y podemos ver ya prácticamente todo vacío. Empezarán a pintar, a repintar esas partes de los bordillos, esos desniveles, para que la gente no pueda tropezar, no pueda caer. Y para que os hagáis una idea, el nuevo soporte vertical que han colocado en el día de hoy, y a primera hora, ha sido a primera hora, porque sobre las 11 o así estaba pasando yo aquí, y ya estaban recogiendo la grúa que ha sido la causante de subir esa mega pieza también en forma vertical. Y aquí tenemos, este es el nuevo soporte vertical que hay en el día de hoy. Y a medida que han colocado soportes verticales, empezaremos a ver también ya la colocación de conexiones entre los mismos. Ya tenemos hasta la puerta totalmente cerrada, ya no van a trabajar más en el interior. Ya está la grúa del interior, parece ser que ya está totalmente desalojada de la zona del fondo sur. Estarán puestas las lonas, hasta incluso casi a puntitos de colocarlas ya.
Y vamos dejando atrás esta instalación de los soportes verticales en la esquina de la torre A y vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de la fachada sur, aquí en Concha Espina, estas lamas completamente desnudas. Y vamos a ver cuántas lamas han colocado. Mirad, mirad. Mirad, parece que están volando, lo que digo siempre y no me voy a cansar de decirlo. Vamos a ver cuántas lamas han puesto en la esquina de la torre B antes de entrar al interior. Pero hay que ver, hay que ver cómo está quedando esta esquina, madre mía. Y cuando empecemos ya, mirad cómo brilla. Mirad cómo brilla, y eso que no le han quitado las pegatinas todavía. En cuanto veamos que quitan las pegatinas, esto va a ser brutal. Pero brutal ya. Y cuando nos pongamos en una parte de por aquí y veamos toda esta parte de la esquina de la torre B junto con las lamas ya también desnudas, va a ser una imagen preciosa. Bueno, pues me como mis palabras y en el día de hoy no se han dedicado a quitar y a desmantelar la grúa que está aquí de Aguilar, en la parte de Concha Espina del fondo sur. Directamente lo que han hecho es formar un corralillo en la parte del extremo del plumín. Ahí lo tenemos, como hemos visto al principio de la vuelta, y han delimitado toda esa parte. De momento parece que no afecta toda esta parte de aquí, parece que la van a dejar igual, así que mañana en el día de partido vamos a tener una cosa inusual, y es que tendremos a esta pedazo de grúa totalmente despampanante aquí en la parte del fondo sur y Concha Espina, Bueno, pues aquí tenemos la parte de las lamas. Hoy han estado colocando en ese sector, en esa fila. A ver si se quita el autobús. Se va uno, pero llega otro. No, venga, ya en serio, ahora mismo estamos viendo toda la parte de las lamas aquí en la esquina de la torre B, donde ahí vemos esas nuevas en el día de hoy incorporadas, hoy 1 de octubre, donde si quitamos plano, si quitamos zoom y dejamos este precioso plano, vemos toda la parte mitad inferior con las lamas ya puestas y aún las pegatinas colocadas. Y en el día de ayer pusieron estas lamas totalmente rectas en la parte mitad superior de la esquina de la torre B. Así que sin más que decir, sin más que hablar y parlar, nos vamos hacia el interior. Venga, a venir sus conmigo. Bueno, pues ya estamos en el interior. Hoy es sábado 1 de octubre de 2022. Aún no han pintado las rayas, pero sí han colocado mayoritariamente las lonas en el fondo sur. Venga, vamos a empezar con las novedades del día de hoy. Bueno, pues lo que decíamos, aún de momento no han pintado las líneas del terreno de juego, tienen que pintarlas ya hoy sí o sí, aunque bueno, aunque tarden poco, pero de momento no veo muchos avances respecto al tema de lo que estoy hablando. Es verdad que ahí al fondo tenemos a 2 trabajadores, parece que con... Mira, ahí están pintando ya. Ahí están pintando en el semicírculo del área del fondo norte. Están dando la primera capa a lo mejor, y luego ya con la otra máquina es la que directamente es la que pinta la zona. Eso en el fondo norte, en esa portería. Pero de momento en todo lo demás sí, tenemos la parte del área técnica pintada, tenemos ya la publicidad puesta también, pero el terreno de juego de momento nada de nada, plasti de plasti. Nos venimos aquí al fondo sur y mirad lo que tenemos en pantalla. Tenemos aquí la parte del fondo sur, esa grada del primer parte de tribuna y grada baja y grada alta, donde tenemos todas las lonas ya prácticamente puestas. Han desmantelado lo que es la plataforma, perdón, la grúa que está ahí vemos los contrapesos, ahí los tenemos a la derecha, la han desmantelado, la han sacado del Santiago Bernabéu y van a proceder, me imagino que ya en esta tarde, ahí vemos a los trabajadores, ya en esta tarde comenzarán a colocar ya la lona también en la zona restante. De momento así está, a falta de prácticamente un día para que venga Osasuna a jugar aquí este partido de liga. Y en el primer anfiteatro, como veíamos ayer estaban hasta la mitad del lateral oeste estas lonas puestas, instaladas, pero es que hoy ya tenemos todas puestas. Hoy ya sí que sí, el trabajo se ha hecho, ahora se pueden ir a comer tranquilamente. Tenemos también al fondo los Toy, consigo verlos desde aquí. Y aquí tenemos todas las lonas puestas en la parte de los palcos que se están remodelando. Incluso tenemos también el nuevo tiro de cámara ya, también con cámaras, mirad, la parte del segundo anfiteatro del lateral oeste, en la parte central, mirad lo que tenemos aquí. Pero también tenemos sorpresas en los nuevos tiros de cámara en el fondo norte y en el fondo sur, ahora lo vamos a sacar. Pero ahí tenemos todas las lonas puestas en los palcos que se están construyendo, se están remodelando. También tenemos la lona puesta en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Quito zoom. Y lo que me está diciendo Manuel, que lo vimos en el día de ayer, mirad cómo ya está la cristalera de los cristales
en esos palcos, en la parte de tribuna del lateral oeste. Ahí tenemos los cristales con las cruces para que nadie pueda atravesar los cristales. Ya sabéis que los cristales son sólidos, no es aire, así que no se puede traspasar, te vas a dar una buena hostia. Bueno, lo que está diciendo Manuel, que se está sorprendiendo también bastante. Mira toda la parte del palco de honor, toda la parte donde se sienta nuestro gran Florentino Pérez. Mira toda la parte del palco de honor con sus cristaleras, con sus nomenclaturas del palco. Y mirad qué bonito lo han dejado, ¿eh? De momento toda esa parte de ahí sí lo han arreglado, pero toda esta parte de aquí, toda esta parte de tribuna, de momento nada. Ahora se van o al centro o al otro área. Ya parece que han terminado de marcar en la parte del área del fondo norte y ahora se van, sí, para el centro. Al centro y para adentro. Bueno, lo que me estaba comentando antes Manuel también, ahí vemos toda la parte de las 4 viseras colocadas, donde han colocado esas escuadras y donde también han colocado esas conexiones a las escuadras en la parte más cercana al lateral oeste. De momento faltan unas cuantas, ahí vemos las conexiones que están todavía vacías, ahí tienen que seguir colocando conexiones entre ellas, pero vemos que la de la izquierda no vemos que tenga que conectar más piezas entre ellas. Y lo que decía él es que han dejado esa esquina ahí sin tapar la cubierta porque tiene pinta y parece que todo indica que van a colocar las cerchas por este lado de aquí, esta esquinita de aquí, ¿no? ¿Es posible o no es posible? Enfrente de las viseras, por el frente de las viseras, en ese hueco, por ahí entraría. Y es posible que esté pensado así, habían dejado este huequecillo sin tapar para meter las cubiertas. Es verdad que han colocado las viseras, pero es posible que a lo mejor hayan dejado ese huequecillo ahí en esa esquina para meterla por ahí. Nadie lo sabe, pero si vosotros lo sabéis... Yo sí lo sé. Van a entrar por si ahí. Alguien lo sabe, por favor que me lo ponga en los comentarios. 2 y 3. Pues nada, chicos, muchas gracias. Viviendo otra vez sueños pasados. Y nada, darle al like, a suscribiros, seguirle, que hacen un trabajo espectacular, ¿vale? Saludos. Gracias. Para que os hagáis una idea de cómo van a ser las viseras del fondo sur, aquí tenemos las del fondo norte que ya están construidas. Estas son las que tienen que hacer en el fondo sur también, simétricas a estas. Tienen que ir 6 viseras, 6 piezas para las viseras, como vemos en pantalla, ahí ya está tapado. Vamos a comparar con la parte del fondo sur, que de momento tenemos 4 viseras. Y de momento la de allí, lo que decíamos antes, no la pondrán para no tapar el hueco por donde van a meter las cerchas. Pero en teoría, aquí deberían ir las siguientes. Ahí lo tenemos. Bueno, seguimos avanzando en la parte del fondo sur, en este caso. Ahí tenemos toda la parte de los palcos. Tampoco hay muchas novedades en respecto al día de ayer. Ahí tenemos toda la parte de los palcos con sus cristales ya, donde vimos un día en un directo cómo llegaban acopiados esos cristales, donde han ido colocando e instalando en las diferentes partes de estos palcos. Y es lo que decía antes, mirad, tiro de cámara del fondo norte, toma, aquí tienes, estaba para la miniatura. Aquí tenemos cámaras colocadas, parece que están haciendo pruebas, o están dejando todo totalmente listo para el partido del domingo, para el partido de mañana. Quitamos zoom, nos vamos para el fondo norte también. Igual, vamos a hacer zoom. Ahí tenemos toda la parte del nuevo tiro de cámara, donde parece que se asoma otra nueva cámara ahí. No sabemos si serán pruebas, no sabemos si serán ya las propias cámaras que van a estar en ese lado. Perdón por el temblor, es que tengo 31 tacos ya y el pulso se nota. Y otra cosa que es verdad que me está diciendo Manuel es que mirad cómo empiezan a colocar ya los cristales. A ver, lo había visto. Ah, no son cristales, son andamios. Son andamios. Pensaba que habían colocado ya los cristales, pero de momento están enfoscando en esa zona. Pero de momento no han colocado más cristales. De momento no han tapado los palcos en esa parte. Así que la parte del fondo norte va un poquito más retrasada o menos evolucionada para que quede mejor que la del fondo sur. Bueno, pues desde aquí nos despedimos del vídeo de hoy. Aquí dejamos a los trabajadores en paz y trabajando. Vemos cómo están terminando de colocar esas últimas lonas aquí en el fondo sur. Aún no han colocado todo, pero a falta de 24 horas, un poquito más de 24 horas aquí para que juegue el Real Madrid contra Osasuna, ya están dejando todo prácticamente listo para que se pueda disputar el partido. Han dejado también delimitado esta zona, el semicírculo de la parte del área del portero, ahí lo tenemos, donde gracias a una especie de compás que nos hemos estado fijando, Manuel me lo ha dicho, ahí en la parte del punto de penalti, dejan una parte, un extremo de la parte de a medir
y luego con esa el otro actúa de compás, se va moviendo para hacer... Te voy a quitar el zoom. Se va moviendo, el tío que está en el punto de penalti se queda quieto y el otro se va moviendo mientras que va pintando, entonces actúa como compás. La verdad que ha estado súper chulo, ¿eh? En el directo de hoy lo podéis ver. Aquí tenéis también toda la parte del muro ese tabique que están haciendo de separación entre el fondo norte y el lateral este, donde mirad cómo va asomándose cada día más ladrillos hacia arriba. Ese muro, ese tabique que están haciendo, donde en un futuro será gris, lo enfoscarán, lo cambiarán de color, no va a ser así de feo. Y donde también esperemos ver lo que va a ser la viga corona ya por terminar, ese peso que se va a producir en la parte superior de los cordones. De momento, a día de hoy, está así, así que estas son las novedades del exterior y del interior del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances y nos vemos mañana en el match. Muchas gracias a Manuel, como siempre, y activa notificaciones. ¡Hala Madrid!